Jesús una vez les preguntó a sus discípulos acerca de Juan el Bautista y les dijo: ¿qué salieron a ver al desierto? La gente. Dice: a un rey, a un cantante, ¿no? Los reyes están en los palacios. ¿Qué salieron a ver? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Nosotros qué venimos a ver aquí? ¿No? Venimos a ver el local. Bueno, está bonito, gracias a Dios. Venimos a ver las canciones, que gracias a Dios también están muy bien. Alguna de ellas me hacía recordar tiempos anteriores, ¿no? Porque estas canciones salieron cuando yo estaba en Perú haciendo la residencia, terminando la carrera. ¿Qué salimos a ver? ¿Qué venimos a ver aquí? Venimos a ver a Jesús, ¿no? Eso es lo más importante. Entonces ahora vamos a abrir estas Biblias en Santiago, el capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 5 al 7. Vamos a ver a Jesús, que es lo más importante en nuestras vidas y en esta mañana. Santiago, la carta de Santiago, el capítulo 1, versículos del 5 al 7. Dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Versículo 7, no piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre, bueno, ya me he pasado a la 8 ese ya. Quisiera leer un versículo que estaba pensando. Este es el tercer tema ya, ¿no? El primero lo dio Santiago, el segundo lo dio Albert y el tercero me ha tocado a mí. ¿Sobre qué versa el libro de Santiago? Cada libro de la Biblia más o menos tiene cierta tendencia, ¿no? Y este libro de Santiago, como ya lo dijo nuestro hermano, del mismo nombre, bueno, sabemos que el autor fue Santiago, el hermano de Jesús, que es lo que más o menos se ha aceptado, ¿no? Quisiera leerles 1 Corintios 1, capítulo 24. 1 Corintios 1, 24, que dice: Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Vale? Nos vamos a quedar con este versículo porque Santiago en esta parte y en todo su libro habla sobre la sabiduría. ¿Vale? La sabiduría. ¿Y quién es la sabiduría? En la forma más elevada, Cristo, ¿no? Aquí en 1 Corintios dice, 1.24 dice: Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Lo vamos a ver ahora. Vamos a ver las implicancias en nuestra vida y lo que el Señor nos quiere decir. Hoy vamos a empezar con una oración porque lo importante es lo que el Señor nos quiere decir, no lo que nosotros querramos de nuestra experiencia personal. No sirve porque las modas, los pensamientos, todo pasa, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Estaba recordando una de las canciones de aquí, y muchas de las canciones que nosotros cantamos a veces son cantadas por hermanos. Es verdad que en su tiempo quizás tuvieron la unción del Espíritu y hicieron unas letras en base a la Biblia muy buenas, pero después, quizás más adelante, ves que esas personas, su vida se van torciendo, a veces se van al mundo, a veces van a otro lado, pero claro, uno se entristece por ellos, porque después de haber conocido, como lo dice Hebreos, vuelven otra vez, ¿no? Al cielo, al lodo. Pero nuestra esperanza no está en quienes hacen las letras de las canciones, gracias a Dios, sino está en el Señor, ¿no? Bueno, vamos a orar. Bendito Señor, te agradecemos en esta mañana, porque nos has traído, Señor, aquí. Hubiéramos podido estar en muchos sitios y algunos queremos estar en otros sitios. Tú nos has permitido, Señor, estar acá para escuchar tu palabra y eso es lo que queremos, Señor. Abre nuestro corazón, fortalece nuestra vida y que tu nombre, Señor, sea exaltado. En el nombre de Jesús. Amén.
¿Qué libro de la Biblia habla sobre la sabiduría? En el Nuevo Testamento, por ejemplo, tenemos a Santiago, y en el Antiguo, porque no solo Santiago habla sobre la sabiduría, ¿no? En el Antiguo Testamento, ¿algún libro que ustedes recuerden que habla sobre la sabiduría? Proverbios, ¿no? Habla mucho de la sabiduría. Y a veces decimos, wow, ¿dónde? No, yo solo leo el Nuevo Testamento porque el Antiguo no habla de Jesús. ¿Cómo que no? El Antiguo Proverbios habla sobre la sabiduría y de cada vez que diga sabiduría, la sabiduría más alta, la sabiduría de Dios, de Jesús. Entonces ahí está puesto. Y es muy importante. Bueno, Proverbios habla muchos pasajes sobre la sabiduría y ahora aquí Santiago, ¿no? También nos habla en el versículo 5, dice, me gusta la traducción porque me hace entender un poco más la nueva traducción viviente que hace sobre el versículo 5. Miren, la Reina Valera dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pareciera como que si alguno, ¿no? O sea, quizás aquí somos ¿cuántos? 20, si a alguno le falta, quizás seamos pocos, pero eso no es lo que da a entender. Ahora lo vamos a leer. En la nueva traducción viviente, en el versículo 5, dice, si necesitan sabiduría. Esa traducción, de acuerdo al griego, que ahora lo vamos a ver, está mucho mejor. Nosotros, en nuestra vida diaria, siempre vamos a necesitar sabiduría. Siempre. Desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, siempre, ¿vale? Entonces, desde el Nuevo Testamento vemos, ¿no?, que el Señor Jesucristo está actuando y obrando. Y luego lo vamos a ver porque esto trasciende toda la palabra del Señor y su propósito, la sabiduría de Dios, ¿vale? El Logos divino Jesucristo, por el cual fue hecho el universo y por él subsiste, ¿vale? No es una cosa pequeña. Colosenses 1, 16, 17 nos dice, ¿no?, que por él, por medio de él, para él y por él fueron hechas todas las cosas y el universo mismo, todo lo que está ahora aquí, nosotros, no solo el mundo que para nosotros es ya muy grande, ¿no?, pero el universo fue hecho por Jesús y es sustentado por él y por su sabiduría. Cuando empezaba a preparar esta lección, se me venía un pasaje a la mente que no lo he podido sacar, ¿no? Y está en Segunda de Crónicas, el capítulo 1, el versículo 10. Que si nos acordamos, voy a fijarme en el tiempo, casi son 25, pues son 5 más o menos. No tengo a Raquel que me avise, así que si me paso, me dice. Recordamos a Salomón, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento, si recordábamos a un libro que nos hablaba sobre sabiduría, pues era Proverbios, pero si pensamos en un personaje, siempre se nos viene en nuestra mente Salomón, ¿no? Y la película o la parte esta cuando vienen las dos madres con el niño para ver de quién es el niño, ¿no? Dios le dio sabiduría a Salomón y en el versículo 10 estaba Salomón empieza a reinar sobre todo Israel y dice que fortaleció su reinado, su principado, y el arca de Dios estaba en un sitio porque David no había podido construir el templo porque tenía las manos manchadas de sangre, pero él preparó todo y tenía el arca lista para hacer una casa a Dios y meter el arca ahí. Pues Salomón va a esa zona, ¿no? Si lo leen los versículos anteriores y los posteriores, y le hace un holocausto, le da una ofrenda muy grande, ¿no? Y en la noche Jehová se le aparece, ¿no? ¿Y qué es lo que le dice? Le dice, pídeme, ¿no?, lo que tú quieras y te daré. Parece el genio de la lámpara, ¿no? ¿Y qué le responde? ¿Qué le responde Salomón? Dame ahora sabiduría y conocimiento para que pueda salir y entrar delante de este pueblo, porque ¿quién podrá juzgar a este pueblo tuyo tan grande?
Yo la verdad es que siempre hemos escuchado esta historia y parece, sí, está muy bien, es algo real. Bueno, parece algo lejano, algo que le pasó a Salomón, ¿no? ¿Hace cuántos años? Bastantes años, ¿no? Antes de que Cristo viniera aquí. Pero ¿saben qué? Esta historia nos pasa a cada uno de nosotros. Cada momento de nuestra vida, pero sobre todo en esos grandes momentos, ¿no? ¿Cuál fue el gran momento de Salomón? Cuando empezó a reinar, ¿no? Porque eso dependía si le iba bien, si le iba mal, si le echaban, si seguía. Y es en esos grandes momentos cuando, claro, uno piensa, dobla rodillas y le pide al Señor. ¿Cuál es tu gran momento? Quizás todavía no ha llegado. Si eres joven, si ya somos mayores, ese gran momento lo más seguro es que ya haya pasado. Y si lo has tomado bien, ya has pasado este momento, ¿no? Este momento que has doblado rodillas y le has dicho al Señor, ¿qué le has pedido? El Señor te ha dicho, dame lo que quieras. ¿Tú qué le has pedido? ¿Cuál es el gran momento de tu vida? Piénsalo, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, ¿no? El Señor, obviamente, cuando lo conociste, y luego de eso, ¿cuál es tu gran momento? ¿Cuál es tu gran empresa, no? No de negocio, sino tu gran propósito, ¿no? ¿Cuál fue? Piénsalo. Por ejemplo, para mí fue mi matrimonio y mi familia. Y cuando tú, entre Dios te pregunta ¿qué quieres? Tú orando como Salomón le dice, Señor, dame sabiduría. Y el Señor, al igual que con Salomón, te da sabiduría y mucho más. Tú tendrás grandes momentos en tu vida para elegir tu carrera, ¿no? Tendrás grandes momentos para escoger. Pues en esos momentos, como en todos, pero sobre todo en eso, estaba escuchando el sermón de David González, el primo de Albert, justo sobre Santiago, 5 del 5 al 7, y él había puesto a su mensaje, ora en tiempo de necesidad. Y este versículo es verdad que habla sobre la sabiduría, pero habla más sobre la oración. Y ahora no vamos a ver cómo llegamos a esa sabiduría, pero sobre todo habla de Cristo. Ya lo vimos, ¿no? La sabiduría es Cristo. Entonces, no es que, a Salomón, porque dio 1000 ovejas, porque dio 1000 esto de holocausto, el Señor se le apareció y le dijo, oye, solo a ti te voy a responder, el Señor te quiere responder a ti también. Y te dice, si necesitas sabiduría, pídansela a nuestro Dios y Él se las dará y no lo reprenderá por pedirla. Esta segunda parte, en la Nueva Traducción Viviente, suena muy rara, pero en la Reina Valera suena muy bien. Pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No, que yo ya para qué voy a la iglesia si había leído toda la Biblia, no, ya me lo sé todo. Salomón pidió sabiduría y pidió conocimiento, ¿no? Son dos cosas un poquito diferentes. Conocimiento es saber las cosas, pero la sabiduría, ¿qué es la sabiduría? Es el temor a Jehová, ¿no? Lo dice Proverbios, ¿no? Uno dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, no es solo cuestión de tener muchos datos, porque si no el ordenador sería súper sabio, ¿no? Y ahora con la inteligencia artificial, pues ya está, tendríamos ahí, ¿no? Muy sabio y le podríamos preguntar todo lo que quisiéramos y eso sería lo máximo. No, el conocimiento, los datos sueltos en tu vida, es verdad, te van a ayudar, pero no es sabiduría.
Sabiduría, primero, es temer a Jehová. O sea, si tú no conoces a Dios, por más de datos que tengas, no vas a poder ser sabio, no vas a tomar buenas decisiones. Cuando yo siempre me acuerdo y ya se los he contado a muchos de ustedes, mi hermano que siempre sale a trabajar al campo, ¿no? Y el campo de Perú es diferente al campo de aquí. El campo de Perú es totalmente diferente, son gente muy olvidada, ¿no? Con muy pocos recursos, con muy poca formación. Entonces él siempre va pues, con los proyectos, haciendo cosas, y se reúne siempre con la gente del campo. Y lo que más gracia le da a él, y él me lo cuenta, es que le dicen: disculpe, ingeniero, mi falta de ignorancia, ¿no? Que me dicen como diciendo: disculpe, yo soy ignorante, que no conozco estas cosas, pero en lugar de decirlo bien, lo dicen: no, disculpe mi falta de ignorancia. Entonces, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que reconocer es que no tenemos todo el conocimiento, primero, y segundo, que si no actuamos dentro de la voluntad de Dios, no vamos a ser sabios. Entonces, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? No, que yo ya lo sé todo. O como los adolescentes, ¿no? Cuando llegan en algún momento de su vida, ¿no? Siempre, los padres siempre son los héroes, ¿no? Y lo saben todo, y tú acudes a ellos y les pides, que llega un momento en que de repente tú abres los ojos, ¿no? Ya sea recordar el tema del miércoles de Ceci sobre el pecado. Ellos pecaron, les fueron abiertos los ojos y veían el bien y el mal. Pues los adolescentes parece que llega un momento que es igual, ¿no? Que se les abren los ojos, ven el bien y el mal y están por sobre todo. Los padres de lo que eran héroes ahora, ¿no? Han caído totalmente y ya ni siquiera les interesa a veces escuchar sus consejos, ¿no? Ya están por encima de los padres, ya lo saben todo, ¿no? Todos hemos pasado por eso quizás. Y luego maduras, ¿no? Y te das cuenta que simplemente te falta seguir aprendiendo con humildad y sobre todo sometiendo ese conocimiento y tu vida al Señor. ¿Cuál es la diferencia, como les dije, entre sabiduría y conocimiento? Cuando tú estás, por ejemplo, dando un examen y necesitas un resultado de una pregunta, aquí no vas a aplicar Santiago 1.5, ¿no? Señor, ayúdame. Al que le falte sabiduría, pídele a Dios. No se refiere a esto. Se refiere a aplicar, en poder decidir sabiamente en el momento que tú estés. ¿Cuándo necesitas sabiduría? ¿No? Siempre. Pero sobre todo lo necesitas en los momentos difíciles, ¿no? En los momentos de dificultad. Cuando hay crisis, como Salomón, ¿no? Cuando estaba en un momento de tomar buenas decisiones, porque en ese tiempo los reyes eran los jueces, ¿no? Por eso que vienen y le traen ese problema. Cuando los demás jueces no lo podían solucionar, le traían a él. ¿Cuándo tú necesitas sabiduría? Siempre. Y sobre todo en los momentos difíciles. ¿Estás pasando un momento difícil? Pues necesitas sabiduría. ¿Y qué tienes que hacer? ¿Cómo adquieres esa sabiduría? Dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro Dios. Bueno, dice la traducción viviente, si necesitan sabiduría. Luego me gusta la segunda parte de aquí. Si necesitan sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y les será dada. ¿Qué tienen que hacer? Pídanlo. ¿No? ¿Qué es estirar la mano? Es orar. El pedir es orar.
Este versículo nos llama a la oración. ¿Quién de nosotros tiene un buen hábito de lectura? Quizás muchos, ¿no? Hay mucha gente normalmente que suele leer muchos libros. ¿Y quién tiene un buen hábito de oración? Ya sabemos que orar es hablar con Dios, ¿no? Nosotros podemos hablar con nuestra pareja, con nuestros amigos, con el vecino, ¿no? Podemos estar en el teléfono ahí cuánto tiempo prendidos, ¿no? ¿Y cuánto tiempo oramos con Dios? Quizás estamos 5 minutos y ya, ¿no? No, Señor, si ya tú lo sabes todo, ¿no? ¿Para qué te lo voy a decir otra vez? Pídala al Señor. Pídala al Señor. ¿Y qué dice la Biblia? Orar sin cesar. Aquí también dice, cada tiempo que necesitas tomar una decisión, pídala al Señor. Nosotros no lo pedimos. A veces queremos tomar una decisión de acuerdo a nuestras ideas, ¿no? Y a veces las cosas pues, no nos salen mal, a veces por la misericordia del Señor nos salen bien. Pero el Señor nos dice, ¿necesitas algo? Nosotros necesitamos tener la mente de Cristo. Y para eso necesitamos cada día leer su palabra, porque necesitamos conocimiento, y luego necesitamos que ese conocimiento, porque el conocimiento de Dios está muy bien y es muy bueno, pero luego necesitamos tener ese conocimiento y poder tener la capacidad de aplicarlo sanamente en nuestra vida. Esa es la sabiduría de Dios. Lo necesitamos, sí, pues debemos de pedirle el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. ¿No? Nosotros cuando nuestro hijo viene y nos dice, oye, ¿quieres hacer eso? Yo te ayudo. No, vas a ver, así no se hace. Y luego vas a venir a decirme, y luego cuando vienen a decirte, a ver, yo te dije, no. Le reprochamos, ¿no? Pero el Señor no. El Señor te dice, ¿tú necesitas ayuda? Pues ven. Una vez, 2, 3, las que sean, dice que yo te lo daré abundantemente y sin reproche te será dado. No pedirle al Señor también es muestra quizás de nuestra autosuficiencia, ¿no? De nuestro ego, diciendo, claro, si yo lo puedo hacer o yo lo voy a hacer bien, seguro. Si es así, pues oremos para poder solucionarlo, porque lo más importante es nuestra dependencia de Dios. Y solo de esta manera, orar y pidiéndole sabiduría a Él es como vamos a poder decidir sabiamente en cada momento de nuestra vida, ¿no? ¿Qué carrera vas a escoger? ¿Has orado al Señor? ¿Le has pedido? ¿Con quién te vas a casar? ¿No? Decisiones importantes. Los jóvenes, ahora nosotros que somos más mayores, ya no sé qué decisión importante. ¿A qué iglesia vas a ir? ¿No? Recibir a Cristo, obviamente, es lo primero. Si tú no tienes a Cristo, ya la sabiduría de Dios, Jesucristo, ya no está en ti, ya estás fuera de juego, ¿no? Pero una vez que estás en Cristo, el Señor quiere darte esa sabiduría y quiere darte esa vida abundante. Versículo 5. Versículo 5. Versículo 5 y ahora pasamos al 6. Pero pida con fe. ¿Vale? Esta segunda parte, la primera parte, sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios, Jesucristo. No tenemos ni más ni menos que Jesucristo. Es demasiado para nosotros. La segunda parte, el versículo 6, pero pida con fe. La segunda parte, la fe. No dudando nada, porque el que duda es semejante a una onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y la tercera parte es, no piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor, ¿no? Inconstancia. 3 partes. Sabiduría de Dios, Jesucristo. La segunda parte, la fe. Y la tercera parte, de todos estos versículos, la inconstancia. La segunda parte, la fe. Una ola del mar, si hemos visto una ola del mar, ¿no? Depende de dónde sopla el viento, la ola va por acá, la ola va por allá. Igual que en Hebreos, ¿no? Hebreos 12, el versículo importante sobre la fe.
tienes que creer, tienes que tener certeza de lo que estás pidiendo, tienes que saber lo que estás pidiendo al Señor. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, tengo el ejemplo de una persona que quiere empezar una dieta. ¿Qué pasa si esa persona que quiere hacer una dieta un día dice, no, sí, voy a hacer la dieta, ahora voy a dejar de comer todo esto y solo voy a comer verdura y voy a hacer ejercicio? Lo hace un día. El siguiente día dice, creo que ayer me pasé, no, mejor ahora me olvido de la dieta, voy a comenzar a comer otra vez y eso. ¿Ustedes creen que va a tener resultado? No, no va a tener resultado. Es lo que dice el Señor. Que no estés tú de un lado a otro lado, que no seas inconstante, que no estés que ahora voy a orar, está muy bien, mañana otra vez dejo de orar, otra vez comienzo a orar, otra vez dejo de orar. No. Tenemos que ser constantes, no tenemos que ser llevados de una zona a otra zona, tenemos que ir solo en un mismo sendero. Entonces no piense, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Recuerdan algún otro versículo de la sabiduría en el Antiguo Testamento? Claro, hay muchísimos, ¿no? Por ejemplo, Jeremías 33:3, que eso lo sabemos, no necesitamos buscarlo, ¿no? ¿Qué dice? Clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama, otra vez, ora, y el Señor te va a responder. ¿Y cómo te va a responder? Con abundancia, sin reproche. Te va a dar todo lo que le pidas. Aquí a veces el conocimiento, tú quieres hacer estudiar una carrera, te cuesta, ¿no? Quieres hacer un máster, quieres hacer un doctorado, tienes que pagar y dar tu tiempo. Pues el Señor te da ese conocimiento si tú le pides. Y un poco para tener idea del conocimiento del Señor, Isaías 55, versículos del 8 al 9. Para saber cómo son los pensamientos del Señor, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Como los cielos de la tierra, ¿no? Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Nosotros creemos saberlo todo, ¿no? Pero Dios tiene más para nosotros. Y nosotros es cuestión de leer la Biblia, ¿no? Porque cada vez que lo lees, si es que le pides sabiduría al Señor, el Señor te muestra otra cosa. Y sobre todo lo más importante, aparte del conocimiento, es ese ir constantemente, ese orar, ese doblar rodillas y estar delante del Señor para poder pedirle con constancia y con fe. Con fe, porque el que no tiene fe, porque la única manera de agradar a Dios, ¿no?, es la fe. No puede agradar al Señor el que no tenga fe. Este sería otro tema muy, muy amplio, pero esto ya lo sabemos. Ahora vamos a hablar solo de la sabiduría. Entonces, para terminar, el Señor está escuchando nuestras oraciones y el que necesita sabiduría, el griego no significa si alguno tiene falta de sabiduría, es como decir vas a tener, ¿no? O el que tiene, como lo traduce la nueva traducción viviente, cuando tengas falta de sabiduría, ¿no?, anda al Señor y Él va a estar atento a tu orden. Vamos ahora para terminar.